Buenas noches, cajiqueños colombianos, bienvenidos a este espacio. Como lo hemos venido haciendo durante estos últimos días, vamos a estar estudiando y analizando un poco sobre los intentos de negociación fallidos que el Estado colombiano ha tenido con la guerrilla del ELN. Así que, no siendo más, vamos a una pequeña pausa mientras envío los enlaces del programa a algunos conocidos o lo comparto y ya regresamos. Buenas noches. Por un momento en pantalla les dejé apreciar la frase que quizás abre este episodio. Y la frase que quizás abre este episodio, o que mejor está abriendo este episodio, es una que va a empatar con el último personaje del que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué digo esta frase? Porque de ese personaje y algunos de los seguidores de ese personaje, que spoiler es el expresidente Uribe, parece que para ellos la única salida a los conflictos es darse en candela, porque no les gustó el proceso de paz de Santos, no les gustó lo que actualmente el presidente Petro está haciendo, solo les sirvió en su momento lo que el expresidente Uribe hacía. Y como ya lo verán a lo largo del programa, el expresidente Uribe también cometió algunos errores, diría yo, quizás de buena fe o quizás de simplemente errores y ya, pero se cometieron. Y curiosamente lanzó propuestas que cuando las lanzó Petro, el uribismo salió a, mejor dicho, a alarse los cabellos, pero Uribe las había lanzado 18 años antes. Lo sé, no es excusa, no es excusa. Un gobernante no debe gobernar con el retrovisor, valga la redundancia. Sin embargo, vamos a abrir este programa. Y vamos a abrir este programa con el primero de nuestros personajes. Hace una semana estudiamos el origen del ELN, estudiamos un poco por qué es difícil negociar con ellos y estudiamos las negociaciones que tuvieron con el gobierno de Gaviria. Hoy vamos a estudiar desde Ernesto Samper a Álvaro Uribe. Podemos empezar por decir que en una guerra no hay ganadores, en una guerra siempre hay perdedores. Los costos en cuanto a vidas, en cuanto a economía que genera una guerra, son costos que van desangrando paulatinamente un país, lo van desangrando lentamente y el resultado nunca llega a ser positivo para nadie. Qué mejor que abrir este programa con una noticia que nos trae el país de España sobre los avances que hubo esta semana en la negociación del gobierno Petro con la guerrilla del ELN. Lo que estamos viendo en pantalla pues es la noticia, como decíamos, de un acuerdo que en este caso consiste en un cese al fuego de 180 días que incluye ahora sí sobre la mesa y esperemos con seriedad el fin del secuestro por parte del ELN, que como veremos más adelante siempre ha sido una de sus fuentes de financiación. El artículo, escrito por el periodista Santiago Torrado, lo que nos dice es que este lunes, o sea el 5 de febrero, el gobierno de Gustavo Petro y el ELN han firmado un acuerdo para prorrogar el cese al fuego por 180 días, que incluye formalmente el cese del secuestro. Noticias como estas, colombianos, cajiqueños, debemos tomarlas con mucho cuidado y con suma delicadeza, porque como lo estaremos viendo más adelante, no es la primera vez que parece estamos a puertas de, o mejor, Colombia como nación está a puertas de lograr una, una paz con el ELN. Entonces vámonos a nuestro primer gobierno que vamos a estudiar esta noche y es el gobierno
del expresidente Ernesto el 8000 Pisano. Ustedes saben, en este programa colocamos sobrenombres y pues el 8000 Pisano es porque pues lamentablemente nunca se pudieron recabar las pruebas, pero en la colectivo de los colombianos que vivieron ese momento y los que lo hemos investigado, sabemos que Ernesto Samper sí fue culpable de la entrada de dineros ilícitos a su campaña. Pero este no es el motivo que nos trae aquí. Durante el periodo presidencial de Ernesto Samper en Colombia ya andaba merodeando una figura de un espía alemán llamado Werner Maus. Werner Maus era una especie de facilitador en temas de secuestro con la guerrilla del Hezbollah en Líbano y con el ELN en Colombia. Es así como Werner Maus llega a Colombia. Llega a Colombia inicialmente a mediados de los años 80 para mediar en la liberación de unos ingenieros alemanes que habían sido secuestrados por el ELN. De ahí en adelante, Werner Maus va estrechando sus vínculos con el ELN hasta que esto llega a oídos del por entonces presidente Samper, quien lo designa para que inicie de manera formal los acercamientos con esa guerrilla. También en parte impulsado por el ministro alemán en Colombia. Maus, el espía, inicia los acercamientos con el ELN más o menos hacia finales del año 95. Los comandantes de esta guerrilla solicitaron un viaje a Europa con el fin de buscar apoyo al proceso en países amigos, por parte de países amigos. Maus viajó a Europa y regresó a Colombia en el abril de 1996. Justo en ese tiempo, Werner Maus y su esposa fueron capturados, si mal no estoy, en el aeropuerto La Herrera de Medellín por ser cómplices de extorsiones y secuestros. Recordemos que Werner Maus era un mediador, o al menos eso dice en la historia, en temas de secuestros eh, cometidos por la guerrilla del ELN. Pues bien, la Fiscalía colombiana elevó un pliego de cargos y Werner Maus y su esposa pasaron poco más de 2 años en la cárcel. Mientras los esposos Maus estaban en la cárcel, una comisión civil entablada por militares retirados y miembros de la sociedad civil, miembros destacados, intentaron un acercamiento con el ELN en el Palacio de Viana. Se lograron algunos acuerdos, pero el documento se filtró a la prensa. Además, en este momento, estamos hablando del año 1998 hacia febrero, ya más o menos año y medio después de que habían sido capturados los esposos Maus, eh, Manuel Pérez, alias el cura Pérez, uno de los comandantes del ELN, por ese entonces murió. Y ustedes sabrán que cuando este tipo de cosas pasan en medio de un proceso de paz, pues la cosa se puede llegar a complicar un poco. Antes de proseguir, me gustaría mostrarles una imagen de Werner Maus y su esposa. Werner Maus, pues, es claramente el hombre que está con chaqueta color beige y a la izquierda su esposa. Y continuemos. Los esposos Maus fueron absueltos y liberados en el año 97 y reactivaron los diálogos con el ELN, pero estos no se reactivaron ahí mismo. Pasó un tiempo hasta que los diálogos se reactivaron en la ciudad de Maguncia, alemana. Allí se conocieron y se alcanzaron una serie de acuerdos, pero el ELN continuó con sus acciones terroristas. A tal punto que algunos de los puntos de este acuerdo resultaron inaceptables para la sociedad colombiana, que los terminó rechazando. Además teníamos un pequeño inconveniente. Justo para ese momento eran elecciones presidenciales. Estamos hablando finales del año 97, principios del año 98. Recordemos que en Colombia las elecciones a Congreso son en marzo y las elecciones a presidente son en mayo. De modo que la reactivación de esta serie de diálogos coincidió con las elecciones que se venían. Elecciones que en su momento, como recordarán, ya veremos más adelante, ganó Andrés Pastrana. Además, bueno, esperen un momento. Si bien Pastrana ganó las elecciones del 98
A él, digamos, le tocó continuar con el proceso, no le tocó arrancarlo de cero, pero le tocó continuar con el proceso. Sin embargo, el ELN, como ya es costumbre, se empieza a joder ellos mismos sus opciones de lograr la paz. ¿Por qué razón? En octubre del año 98, recién posesionado el presidente Pastrana, ocurre lo que fue la masacre de Machuca. Machuca es un corregimiento del departamento de Antioquia. Allí cerca a Machuca pasaba un oleoducto. En ese entonces, la guerrilla del ELN decide dinamitar el oleoducto para afectar la, la, eh, para afectar el sistema de hidrocarburos nacionales. Lo que ellos no contaron es que posterior a esta explosión se iba a generar una bola de fuego. Obvio, colocas explosivos, dinamitas un oleoducto, pues, ¿qué podría salir mal? Bueno, en este caso, Machuca era a 800 metros del oleoducto, y fruto de esta explosión, Machuca fue arrasada y tuvimos alrededor de unos 70 muertos y si mal no estoy en torno a más de unos 100 o 120 heridos. Esto, por supuesto, fue un hecho gravísimo para el proceso y generó mucha resistencia y mucho dolor en la sociedad colombiana. Imagínense, ¿quién va a creer en la voluntad de paz de un grupo guerrillero cuando al tiempo van y dinamitan un oleoducto y causan tantas muertes? Este es un poco de las contradicciones que tiene la guerra, ¿no? Sin embargo, el proceso parece ser se quedó estancado, pero en 1999 vuelve a arrancar, esta vez en la ciudad de Caracas, Venezuela. El por ese entonces comisionado de paz Víctor Ricardo Piñeros y Antonio García, ya comandante de esa guerrilla, acordaron seguir adelante con los diálogos. Sin embargo, no durarían mucho, estos se cayeron en marzo del 2000, aunque un nuevo intento para reactivarlo se volvió a dar en junio de ese año. Esta vez fue una reunión en Suiza entre miembros de la sociedad civil y altos mandos militares con los miembros de esa guerrilla. Allí se acordó seguir adelante con los diálogos y entablar una mesa de negociación directa entre Pastrana y alias Gavino, quien para ese momento era comandante a nivel político de esa guerrilla. Recordemos que el ELN en su comando central, denominado como el COSE, tiene varios niveles y varias estructuras. En este caso, el COSE tiene el ala militar, el ala general, el ala de relaciones internacionales y, en este caso, el ala militar. Ya les muestro un poco de lo que es este es el organigrama del ELN como lo estuvimos estudiando la semana pasada. El ELN, sin embargo, continuó sus acciones terroristas. Durante este periodo se dieron a cabo dos golpes, digamos, dolorosos y propagandísticos para esta guerrilla. Uno fue que el ELN secuestró un avión de pasajeros que fue obligado a aterrizar en una zona clandestina del sur del departamento de Bolívar y una vez aterrizó, los pasajeros fueron secuestrados. También una toma a una iglesia en Cali, donde se llevaba a cabo un matrimonio masivo y el cual incluyó muertes y heridos. Tras esto, el gobierno cesó los diálogos. Pues lo hemos dicho, es duro negociar cuando están eh, causándole daño a la población civil. Nuevamente se da un acercamiento en Caracas y en este momento el gobierno, Pastrana y el ELN deciden mantener sus diálogos pero en secreto. Y el ELN lanza una propuesta que Pastrana, muy a su estilo de regalarle tierra a los delincuentes, tomó en consideración y es que el ELN también quería una zona de distensión. Recordemos, cajiqueños colombianos, que ¿qué fue la zona de distensión? Cuando Pastrana negoció con las FARC, él acordó una zona desmilitarizada en ese entonces de unos 45.000 kilómetros cuadrados que incluía Caquetá y el sur del departamento del Meta, lo que se conoció como los diálogos del Caguán. Pues bien, Andrés Pastrana también le iba a dar una zona de distensión al ELN.
Obvio, lo que les dije anteriormente, él es experto en regalarle tierra a los bandidos. Estas zonas de distensión desmilitarizadas, lo que le sirvió, por ejemplo, a las FARC fue para hacerse más fuerte militarmente y ustedes no se imaginan la cantidad de sembradíos de coca que había en la zona de distensión. Pero bueno, aquí estamos analizando es al ELN, no a las FARC. ¿Por qué esta zona de distensión no salió adelante? Ojo, Pastrana sí lo quería hacer. No salió adelante porque los alcaldes de esa zona en el sur de Bolívar presionaron al gobierno Pastrana para que esta zona de distensión no se llevara a cabo. Amenazaron con que todos iban a renunciar. La historia y las investigaciones tiempo después nos dirían que estos alcaldes, en su mayoría, fueron presionados por las entonces Autodefensas Unidas de Colombia, que en el sur del departamento del Bolívar tenían una presencia muy fuerte. Si mal no estoy, esta era la zona de Jorge 40. Me corrigen si estoy cayendo en un error. Nuevamente, el ELN sigue causando acciones terroristas y tras un último intento en Cuba con mediadores de con mediación, perdón, de naciones europeas, España, Noruega, Francia, Dinamarca, no lograron nada y las negociaciones se cayeron. De ese modo, el ELN decidió suspender los diálogos con el gobierno Pastrana a inicios del año 2002. En este punto, Cajiqueños, es como si la historia se nos partiera, ¿no? Porque a partir de este momento inicia una nueva era. Buena o mala, depende de la perspectiva en que usted lo vea desde su espectro político. Sí, tenemos el cambio de milenio que fue en el año 2000, que le coincidió al presidente Pastrana, y tras eso, pues algunas cosas en Colombia podían aparentar cambiar con la llegada del nuevo milenio. Entonces, si me lo permiten, voy a dar una serie de opiniones respecto a lo que fue el final de los 90 con Samper Pastrana y procedemos a la siguiente parte en la que analizaremos el proceso de paz durante el gobierno Uribe, que sí, el gobierno Uribe intentó también hacer la paz con el ELN. Perdón, mira acá una cosa. A estos presidentes, Samper y Pastrana, les tocó un país con un caldo de cultivo perfecto para una cruenta guerra civil. Los gobiernos solían ser muy permisivos. ¿Por qué razón? Porque en ese momento pretender combatir a una guerrilla o a un grupo de guerrillas tan fuertes como lo estaban en ese momento no era muy posible por la vía militar. Recordemos que nuestro ejército, el ejército colombiano, hasta finales de los años 90 y anteriormente, pues era un ejército relativamente débil, mal equipado. De hecho, hay historias tan surrealistas como, por ejemplo, cuando el ejército colombiano decide atacar Casa Verde, que era la ciudad-estado de las FARC, muchos soldados tuvieron que desplazarse de Bogotá hacia la Uribe Meta en buses de servicio público y una vez llegaron a la Uribe Meta, se pusieron camuflado, fusil y vamos para Casa Verde. Así de surrealista era el ejército colombiano en ese momento. De modo que combatir al ELN por la vía militar, pues iba a ser un poco difícil. De ahí entonces a que tipos como Samper y Pastrana quisieran hacer la paz, digamos a cualquier costo, ¿no? Incluso Pastrana dejándose ver la cara y permitiendo que se burlasen no solo de él, sino de Colombia en muchas ocasiones. Quizás estos presidentes estaban contra las cuerdas y querían hacer algo que los hiciera pasar a la historia. La modernización del ejército con la llegada del nuevo milenio, el por entonces Plan Colombia, hizo que muchas cosas cambiaran. El ejército se modernizó. Durante el Plan Colombia, como recordarán, llegaron muchos helicópteros, armamento, asesoría militar al ejército por parte de los norteamericanos y el Ejército Nacional dio un paso adelante. Por eso quizás los gobiernos de los 90 que estudiamos eran tan permisivos, no solamente con el ELN, sino con las FARC. Eso sobre todo Pastrana. Aquí es donde también uno debe analizar el otro lado de la moneda y es al ELN, ¿no?
Para empezar, el ELN siempre ha sido esta guerrilla que cuando parece que tiene todo en su mano, le gusta echarlo a perder por sus propias maneras. Pero es que hay una verdad universal que no nos podemos pasar por alto, cajiqueños colombianos, y es que la guerra es un negocio. Siempre desde donde lo miren, la guerra es un negocio. Así tú estés perseguido por la justicia, la guerra es un negocio. Es un negocio porque es dinero fácil, es un negocio para el que vende armas y es incluso un negocio para el Estado que tiene una guerra civil. ¿Por qué? Pues porque algunos políticos corruptos se pueden beneficiar ganando coimas con la compra de los armamentos o infinidad cantidad de situaciones, ¿no? Aquí lo vivimos con algunos militares que asesinaban población civil con tal de prebendas o de permisos. Sí, situaciones tan surrealistas como esta y tan degradantes como esta, a eso nos lleva la guerra. Ahora sí, pasaremos a lo que fue el gobierno Uribe. Álvaro Uribe, 2 meses después de posesionado, inicia una serie de diálogos con el ELN. Él lo hace emitiendo un comunicado donde dice estar dispuesto a negociar con la paz con esta guerrilla. Perdón que quiero ver algo por acá. Regálenme un momento. El por entonces comisionado para la paz del gobierno Uribe, Luis Carlos Restrepo, se reúne en la cárcel de Itagüí con 2 voceros del ELN, entre los cuales estaba un personaje que va a tener mucha relevancia durante el gobierno Uribe y posteriormente en menor de medida con otros gobiernos. Y es el señor alias Francisco Galán, quien era miembro del COSE, algo así como el secretariado, pero del ELN, es decir, la cúpula del ELN. Francisco Galán había sido capturado en el año 92 y como recordarán fungía como representante del ELN en esos diálogos del gobierno Uribe. Sin embargo, Uribe, no sé por qué razón, decide dejar a Antonio García en libertad. Sí, señores, como le están escuchando, Francisco Galán pagaba una condena por homicidio, rebelión, concierto para delinquir y el presidente Uribe lo liberó bajo fianza. Hay que decir a favor de Uribe, lo liberó bajo fianza, pero lo liberó. Estos son los puntos donde yo digo cajiqueños, no me crean a mí, ya les voy a mostrar exactamente las fuentes, porque en este programa somos serios. En este caso, esta noticia es del 12 de septiembre del año 2005, de, en ese momento, Caracol Radio. El vocero del ELN, Francisco Galán, confió hoy en que su salida de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí para gestiones de paz sea definitiva, después de permanecer 13 años en prisiones colombianas condenado por delitos políticos. Él había sido condenado a 22 años. Él salió acompañado del penal por el comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo. Sí, aquí algunos se alaban los cabellos cuando una senadora se reunía con guerrilleros, pero aquí un comisionado de paz también se reunía con guerrilleros, ¿no? ¿Es su labor? Probablemente. Yo solamente estoy poniendo los hechos sobre la mesa. Esta es la noticia de Caracol Radio, pero también ah, tengo otra fuente. El diario El Tiempo, 26 de enero del 2007. Francisco Galán, del ELN, queda libre tras cumplir 3/5 partes de su condena. La decisión se produce 2 días después de que Galán viajara a Caracas para reunirse con otros delegados del ELN para preparar una próxima ronda exploratoria. Y aquí nos explican un poco más de lo que fue este contexto. Galán fue detenido en el año 92, pero desde septiembre del 2005 no estaba en la cárcel ya que había obtenido un permiso temporal por parte del gobierno del presidente Uribe para llevar a cabo los diálogos de paz. Perdón, no estaba condenado a 22 años, estaba condenado a 29 años de cárcel por los delitos de secuestro extorsivo, rebelión y terrorismo. Tras la salida de la cárcel de Galán, los diálogos se reactivaron, como ya lo hemos visto en Caracas. Sin embargo, en Caracas no avanzaron y estos decidieron reactivarse en Cuba.
Para ese momento ya era primeros meses del año 2006 y ya Álvaro Uribe había logrado cambiar la constitución a punta de notarías y coimas a los senadores para modificarla y así hacerse reelegir. Sí, el que puso de moda la reelección fue el semidios de algunos, el presidente Uribe. Pero vayamos más adelante. El gobierno decide continuar con la mesa de diálogos basándose en dos puntos fundamentales: un ambiente óptimo para la paz y la participación de los desmovilizados de esa guerrilla en la vida civil. Esto es apoyo a procesos productivos, oportunidades laborales, cosas así, cosas que siempre se tienen que poner en la mesa cuando tú estás negociando la paz con un grupo insurgente, al que pues derrotar a un grupo insurgente por la vía militar es difícil y ya más adelante explicaremos por qué. No es así nomás. Después de posesionado, cuando le ganó la reelección a Carlos Gaviria Díaz, el presidente Uribe, por un medio de televisión nacional, lanzó una propuesta. Nunca la llevó a la mesa, pero la lanzó. Y es una propuesta que lanzó Petro hace un mes y que ahí mismo el uribismo y gran parte de los colombianos en general salieron a rasgarse los cabellos. Sí, y es que el presidente Uribe dijo, comillas, financiar al ELN para que no secuestre más. Aquí es donde yo vuelvo y les digo, no voy a hablar carreta, vamos a hablar con la verdad. Este portal se llama La Silla Vacía, es un portal que verifica cierto tipo de noticias cuando salen, buscando si es verdad o es mentira. En este caso, La Silla Vacía dice, detector, Uribe sí propuso financiar al ELN. Lo hizo en 2006 antes del inicio de la cuarta fase de diálogos exploratorios. Ellos lo chequearon y encontraron que el diario El Tiempo tituló la noticia. Vamos a ver la noticia del diario El Tiempo. La noticia data del 13 de octubre del 2006. En diálogo con la FM, el presidente Uribe ofreció ayudar a buscar fondos para pagar la manutención de los guerrilleros y así evitar que estos sigan secuestrando. No, pues tan bacano. Entonces, con los impuestos de los colombianos, bueno, cosas que suceden en Colombia. Según cálculos recientes del ejército, para ese momento el ELN tenía entre 2.000 y 3.000 hombres. El presidente no habló de cifras, pero supongamos que para ese momento el gobierno nacional le daba un salario mínimo a cada uno de los guerrilleros del ELN y, basado en los cálculos que hizo el ejército, este sostenimiento habría costado entre 816 y 1.225 millones de pesos colombianos al mes. Y aquí es donde hay que decirlo también, el ELN tiene personas secuestradas que a hoy, pues muchos de ellos no se sabe bien su paradero. Como lo ven, al parecer Petro como que juró o está copiando ciertos comportamientos que tiene su némesis, su archienemigo, el hombre que finalmente lo lleva a la presidencia, que es Álvaro Uribe. Ojo, lo lleva a la presidencia indirectamente porque Colombia es un país al que el uribismo ya está desgastado y Petro aprovecha eso y así llega al poder. Eso y una buena dosis de populismo. Y este meme es lo que describe en este momento lo que el petrismo, perdón, lo que el uribismo, este meme hay que dedicárselo al uribismo. Le dice Uribe a Petro, ¿cómo se te ocurre ofrecerle plata al ELN para que no delinca? Petro le contesta, a ti se te ocurrió lo mismo pero en el año 2006. Y Uribe dice, sí, pero yo lo hice con gracia. O yo lo hice con mi acento paisa.
Ese es el punto donde yo veo que al uribismo le hace falta un poco de coherencia, porque critican esta propuesta, también hay que decirlo, informal del actual presidente Petro, pero como que tienen memoria selectiva o a corto plazo, porque se les olvida que hace 18 años el presidente Uribe lanzó la misma propuesta. Esa no llegó a la mesa de negociación, pero la lanzó. La intención es lo que cuenta, dicen por ahí. Los diálogos, sin embargo, se congelaron y se reanudaron hasta el año 2007, más exactamente en septiembre del 2007, cuando Hugo Chávez intercedió para lograr una reunión, pero esta no se logró llevar a cabo. ¿Por qué razón? La reunión fue dilatada y en marzo de 2008 estalló una crisis diplomática entre Colombia, Venezuela y Ecuador, porque en ese momento fue abatido Raúl Reyes, miembro del secretario de las FARC, en un bombardeo aéreo al campamento que se encontraba en Ecuador. Colombia bombardea este campamento, de un modo u otro viola la soberanía de la nación ecuatoriana. Digamos que la ocasión en parte, yo les he dicho, no soy muy amigo de la violencia, pero hay veces los estados tienen que mandar una demostración de fuerza. Y pues si tienes a un delincuente ahí y tienes la oportunidad de atraparlo, pues ¿por qué no intentarlo? Claro, eso llevó a una grave crisis diplomática que en ese momento casi desemboca en una guerra entre Colombia, Venezuela y Ecuador, razón por la cual pues los diálogos permanecieron congelados durante casi todo el año 2008. En ese momento también el ELN, el ELN desautorizó a Francisco Galán como negociador y le retiró la vocería del grupo delincuencial, con lo cual Francisco Galán pasaba a ser una figura peyorativa y esto pues prácticamente es como el inicio del fin de los diálogos entre Uribe y el ELN. Y luego ya veríamos, como lo analizamos en el programa anterior, que el ELN, como muchas organizaciones terroristas, se alía o se alquila a las BACRIM, que en ese momento ya tenemos BACRIM en Colombia, para fortalecer rutas del narcotráfico, seguridad a narcotraficantes y luego mutarían a minería ilegal, controlar el negocio de coltán. Bueno, coltán en realidad también viene siendo minería y muchas otras fuentes de financiación para su actividad terrorista. Álvaro Uribe se intentó reelegir una tercera vez. Gracias a Dios, en Colombia las altas cortes sí cumplen bien su labor y se lo impidieron. Sí, aquí es donde le envío un nuevo mensaje al uribismo, que se rasga las vestiduras diciendo que Petro se quiere eternizar en el poder. Sí, Uribe quiso un tercer periodo y fue las altas cortes las quienes se lo impidieron. Eso para volver a lo mismo, su memoria selectiva o su memoria a corto plazo. ¿Quieren atacar? Perfecto, ataquemos ambos bandos por igual entonces. Atacarlos, pues, periodísticamente, ¿no? Perdón, no me considero periodista, pero es la palabra más cercana que se me vino a la mente. Estos fueron los acercamientos del gobierno Petro con la guerrilla del ELN. Unas veces lo echaban a perder los guerrilleros de esta organización, otras veces surgían este tipo de cosas como el abatimiento de Raúl Reyes, pero sin duda uno tiene que ver la voluntad. Y es que Álvaro Uribe al menos tuvo la voluntad. Pienso que a lo largo de estos programas que hemos visto, eh, nunca al ELN se le ha visto la voluntad de querer hacer la paz. Si uno quiere hacer la paz, facilita las cosas para que eso suceda. Cuando uno quiere lograr las cosas, no se rinde a la primera. En este caso, si el ELN quisiera la paz, pues no dejaba la mesa de diálogos botada a la primera de cambio, sino que hubiera persistido. Esto nos lleva a la editorial final con la que cierro el programa de hoy. Pienso, metiéndome quizás en la cabeza de los comandantes del ELN, que ellos creyeron que Uribe les iba a dar grandes beneficios, o el gobierno del presidente Uribe les iba a dar grandes beneficios. Pero esto no iba a ocurrir porque Uribe no iba a ser contrario a los ideales con los cuales eligió, que fue
una mano fuerte contra las guerrillas. Y creo que por eso, tanto Uribe como el proceso, como, perdón, la guerrilla del ELN tienen responsabilidad en dilatar el proceso. Unos a su manera, lo dilataban a su manera. Y no hay que ser un genio para entender que quizás esta guerrilla, si se iba a rendir o a hacer la paz, por orgullo no lo iba a hacer con el gobierno del presidente Uribe, porque sabían que eso de uno u otro modo habría que hubieran convertido a Uribe en una especie de mártir o semidios, que bueno, algunos colombianos ya lo convirtieron así, ya lo pusieron en ese lugar, perdón. El orgullo causa estas cosas en el ser humano, en este caso el orgullo de los miembros del COSE del ELN. Pero esto también nos deja una reflexión, y es que el ELN ya no tiene ningún tipo de ideología. Recordemos, ellos se autodenominan marxistas, pero sobre la marcha del marxismo solo estipula la violencia como última opción. De modo que del hecho de que ellos se denominen marxistas, pues es de una u otra forma una contradicción. Aquí es donde ratifico la frase que dije hace un momento. La guerra es un negocio. Y ya veremos por qué. Siempre en la búsqueda de los procesos de paz, los gobiernos resuelven los conflictos mediante el diálogo, o al menos lo intentan hacer mediante el diálogo. Sin embargo, los gobiernos saben que tendrán que ceder un poco y, entre comillas, perder un poco credibilidad. Algunos les tienes que dar participación en política, pero esos son los costos que tiene la paz. Por otro lado, la parte insurgente puede sentir que en un acuerdo diplomático pueden perder. ¿Por qué razón? Porque sobre el papel estas guerrillas quieren el poder total del país. Y si firman un proceso de paz, pues es como si estuvieran renunciando a esas luchas. Para la muestra está el acuerdo de paz con las FARC. Muchos colombianos en ese momento se preguntaban y pensaban qué iba a ser de Colombia con los miembros de las FARC participando en política. Bueno, las FARC durante estas dos últimas elecciones, la de 2018 y la de 2022, no ha sacado más de 40.000 votos en sus listas al Senado. Ellos aún tienen senadores, pero porque el proceso de paz se los garantiza. En el 2026 estas prebendas se acaban y lo más probable es que en el 2026 no tengamos miembros del partido FARC en el Congreso. ¿Por qué? Porque muchos colombianos no le vamos a dar un voto nunca al partido FARC. Habría que ser, no sé, no tener memoria para hacer eso, para hacer una cosa de esas. La búsqueda de las salidas la búsqueda negociada a los conflictos vale mucho la pena. Mantener un estado en guerra es costoso y como ya lo dijimos anteriormente, degrada a la sociedad, desangra a la sociedad, nos retrasa al país en términos de ser un estado sólido. La inversión extranjera se ahuyenta, fallamos como sociedad, la educación también se afecta y lo deja a uno vulnerables contra enemigos externos por andar de uno u otro modo concentrados en los enemigos internos. Yo les había hablado a ustedes de un tema que voy a tratar de recordar. Claro, ¿por qué derrotar a una guerrilla como organización es tan difícil de la manera militar? Porque las guerrillas generalmente actúan en pequeños grupos, en regiones apartadas del país, regiones que geográficamente conocen muy bien y además cuando llevas al ejército a este tipo de zonas, les estás causando desgaste, los estás llevando a territorio enemigo probablemente que no conocen y la táctica de guerra de las guerrillas es atacar y huir, lo cual genera un desgaste. Así fue, por ejemplo, como el Vietcong eh, hizo que los Estados Unidos se retiraran de la guerra de Vietnam. Este es una eh, pequeña paréntesis que había dejado pendientes, pero que quiero hacer. También por mi WhatsApp hace rato me preguntaban que qué consistía el Plan Colombia. Bueno, lo vuelvo a explicar. El Plan Colombia consistió en una serie de ayuda militar que llegó por parte de los norteamericanos
ya lo dijimos anteriormente, equipo, asesoría y armamento para combatir a los grupos guerrilleros que eran o tenían mucho que ver o tienen mucho que ver con el negocio del narcotráfico. También dijimos por qué el ELN pescó en Río Revuelto cuando las FARC firmó la paz. Porque muchos miembros de las FARC que no quisieron reintegrarse a la vida civil o se fueron al ELN o se crearon bandas criminales. También el ELN copó áreas del país que pertenecían históricamente a las FARC. ¿Por qué? Porque con esa frase la hemos venido trabajando a lo largo de este programa, la hemos venido, perdón, mencionando a lo largo de este programa. Y es que la guerra es un negocio. Sin embargo, la guerra es un negocio, pero nuestro deber como, o el deber como Estado, más allá del presidente que esté en el poder en ese momento, es buscar salidas negociadas al conflicto. Y aquí es donde quiero cerrar el programa con una frase célebre dicha por Benjamin Franklin, y es, nunca hubo una buena guerra o una mala paz. Esto fue por qué es tan difícil negociar con el ELN parte 2. Mm, Muchas gracias por permanecer conectados a este espacio. En un lapso de 2 o 3 días van a encontrar este video, obviamente en diferido en YouTube, con las fuentes de investigación ancladas en el comentario fijado, donde ustedes pueden ver que aquí Juan Tunarosa no se para a lanzar noticias falsas, ni a basarse en una cadena de WhatsApp, ni en un chisme de Instagram, sino que aquí se habla con seriedad. Ustedes, los que están viéndome al otro lado de la pantalla, merecen eso, seriedad. Los colombianos merecemos seriedad porque durante mucho tiempo nos han tomado el pelo, ya sean algunos gobiernos o organizaciones delincuenciales. O aún así, entre miembros de la sociedad colombiana, siempre nos tomamos del pelo. Aún con el vecino, uno se toma el pelo cuando le pide a uno que haga ciertas cosas que lo están afectando a él. Uno dilata y dilata el proceso y finalmente, pues, es como, por así decirlo, aquí voy a decirlo en argentinismo, uno boludea al vecino. ¿Cuán diferente sería nuestra sociedad si pudiéramos poner las cartas sobre la mesa siempre y hablar con claridad? Cajiqueños colombianos, este fue nuestro espacio en vivo. Muchas gracias por estar conectados y nos veremos dentro de 15 días para continuar con lo que será los diálogos del Estado colombiano con el ELN. Ahí vendremos gobierno Santos por dos, gobierno Duque y gobierno Petro, lo que ha avanzado. Muchas gracias, les deseo una feliz noche.